amados, ¿cómo están? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos podemos reunir una vez más virtualmente. Ya, gracias a Dios también que ya no falta tanto para que nos podamos reunir. Al menos ya cada día que pasa podemos entender que falta menos, ¿verdad? Y eso ya es una alegría, eso ya nos emociona también, ¿verdad? Podemos anticipar la alegría de estar juntos en cuanto el Señor lo permita. El día de hoy vamos a ver el tema número 12 de esta serie Enseñanzas de Vida. Como todos sabemos, es una serie que está fundamentada en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte, y no podemos retraernos, no podemos descontextualizarnos del tiempo en que estamos viviendo. Les comento esto por el título, que ahorita se los voy a decir, pero no podemos retraernos de que estos días, extraños días que hemos estado viviendo, ¿verdad? Ya más de un mes, 2 meses, ¿verdad? Lo que sea, ha sido bastante tiempo. Pero evidentemente marca un antes y marca un después de ciertas cosas, ¿no? Ya esta generación definitivamente ha quedado marcada por COVID-19, ¿verdad? No sé si ya podemos hablar de antes de COVID, después de COVID, ¿verdad? Cómo es sin elevarlo a un nivel que ya sabemos. No me voy a meter por ahí, pero sí evidentemente hay una forma de conducirse antes de que explotara la pandemia y evidentemente van a haber otras maneras después de. Entonces, este título, ¿verdad?, del tema número 12 es ¿Caminaremos por donde mismo? ¿Caminaremos por donde mismo? Y vamos a ver, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, ahí en Mateo capítulo 7, de los versículos 13 y 14. Y eso es donde nos vamos a fundamentar, ahí es en donde vamos a estar basados, ¿verdad? A lo largo de lo que hemos visto en la serie, que vamos con el Sermón de la Montaña, pues ya a estas alturas ya debemos de tener formada más una idea más clara de estos dos estilos de vida alternativos que se están presentando. ¿Sí? En esencia, todo el contraste que está haciendo una y otra vez, ¿verdad?, que evidencia también los choques que tenía el Señor Jesucristo pues con los escribas y los fariseos, es precisamente esto, ¿verdad? Por un lado, ese estilo de vida que se desprende de las prácticas y de las enseñanzas de los escribas y fariseos, y por el otro lado, lo practicado por el Señor y enseñado por el Señor. Entonces, déjenme leer el versículo 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Perdición también se traduce como destrucción. O sea, no hay nada bueno al final. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, pues el Señor Jesucristo es un maestro incomparable, ¿verdad? Y ha venido, la esencia de todo esto es él ha venido enseñando. Él ya ubica que tienen una idea muy clara de lo que se trata la enseñanza de él, y ahora él ya está confrontando a los oyentes a darle respuesta al mensaje. Él ya está confrontando a los oyentes, ¿verdad? Y a dar una decisión, que hayan decisiones en lo personal con respecto al mensaje y a las demandas que él está haciendo, ¿verdad? Obviamente les insta, les anima a entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Les anima a entrar al camino de la vida que solamente está en esa puerta estrecha. Entonces ha llegado el momento de la decisión, ha llegado el momento del compromiso, ¿verdad? Ya han entendido los sistemas, en este caso los sistemas, los dos conceptos, ¿verdad?, de los escribas y fariseos, los dos estilos de vida, escribas y fariseos y el Señor Jesucristo.
El asunto es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué les hace? ¿Por dónde se van a ir? ¿A través de qué van a pasar? La pregunta es para nosotros es, ¿caminaremos por donde mismo? ¿Sí? Antes y después, lo que hemos visto, cosas que ya hemos estado tratando, pero que necesitamos estar insistiendo en esto para tenerlo muy claro, porque el hecho de seguir, miren, caminando de la misma manera y esperar, miren, déjenme refrasearlo todo así, me pongo acá, ¿no? Pero déjenme refrasearlo. El mundo está esperando que las cosas, que ya pase el lockdown, es decir, todo el confinamiento, ¿verdad? Para que ya todo mundo pueda salir y que ya podamos regresar a la vida normal. Pero como lo hemos dicho, tenemos que redefinir lo que es normal. Para muchos es que ya no aguanto estar en casa, ya quiero salir y ya otra vez ir a la iglesia y esto, y hacer mi vida como la venía haciendo. Pero evidentemente hay cosas que están cambiando y tenemos que pensar y meditar que si esto es lo que va a ocurrir, si no ha sido una pérdida de tiempo todo esto, si como hemos estado mencionando, el Señor ha permitido que vivamos estos tiempos extraños, todo este tipo de cosas, para enseñarnos cosas que quizás no hemos aprendido, que no habíamos aprendido de otras maneras, y nos está hablando y nos está dando tiempo para recibir enseñanza, para reunirnos a orar, mis amados, como nunca lo habíamos hecho. No de manera tan constante al menos. Por decirlo de alguna manera, el Señor está poniendo delante de nosotros dos alternativas, y son cosas que nosotros tenemos que ubicar y que aplicar a nuestras vidas, porque definitivamente tenemos que tomar decisiones. En el momento en que ya se acabe el lockdown, nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo, el confinamiento, de cómo vamos a estar viviendo, cómo nos vamos a conducir. Si vamos otra vez a pretender regresar al mismo punto en donde nos quedamos, o si vamos a implementar todas aquellas cosas que hemos aprendido durante este tiempo intenso. Pero entonces el Señor pone delante de nosotros estas dos alternativas: la vida o la muerte, la conversión o el rechazo. Porque no hay más que esas dos sopas, no hay una tercera opción, no es buffet, ¿verdad? No podemos confeccionar a nuestro gusto, a nuestra medida o a nuestro entendimiento el mensaje y las demandas de Dios. Aunque lamentablemente hay quienes pues sí lo hacen así, porque desgraciadamente se apoyan en un mal entendimiento de la palabra de Dios. En algunos casos, muchos de ellos, porque aunque son sinceros, pues han sido enseñados equivocadamente, han sido mal enseñados. Y aunque seamos sinceros, mis amados, la sinceridad, aunque es importante, no es lo que determina, ¿sí? Entonces, hay quienes confeccionan y tomo esto sí me gusta y sí me gusta, santidad, pero no mucha, que no me incomode, compromiso, sí está bien, pero hasta donde me permita hacer esto, y lo voy confeccionando así, ¿verdad? Y hay quienes lo hacen así, lo están viviendo así, hasta antes de COVID-19 han estado viviendo un cristianismo así, pero es evidente que es, repito, porque han sido mal enseñados, porque está otro caso también de quienes de plano son perversos y deliberadamente tuercen la verdad. Eso también es cierto. Yo ya sé qué es lo que dice, pero, ¿verdad? Como luego algún dicho, ¿verdad? Le anda uno buscando el hoyo al cerco, ¿verdad? Para poder pasar. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí, simplemente les está recordando al pueblo algo que Moisés ya les había dicho, ¿sí? Los está ubicando de qué se trata todo el asunto. Hay elecciones que se tienen que hacer y Él los está ubicando en esto.
Yo les voy a pedir que vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 30, por favor. De hecho, desde el capítulo 5 es toda una recapitulación de la ley que ellos mismos pidieron, a lo que ellos se comprometieron. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, el pasaje de Éxodo 19. Historia larga, hecha corta, decían, queremos que el Señor nos gobierne y que Él sea nuestro Dios, ¿verdad? Y Moisés les dice, sí, pero pues esto va a estar tremendo, ¿verdad? Y se tienen que comprometer ustedes porque con Dios no se juega, con Dios no se anda jugando. Y sí, haremos lo que Él nos diga. Y les dice, ok, pues vamos a preparar nuestras vidas, vamos a preparar nuestro corazón, ¿verdad? Para encontrarnos con Él. Y ellos, sí, todo lo que Él nos diga. Es decir, ellos pidieron esto y el Señor les da pues su ley, les enseña, se comprometen y en toda esta recapitulación los lleva a este punto que de alguna manera es un paralelo con lo que el Señor está haciendo después de estarles enseñando a la gente, ¿sí? Y de hacerlos ver, hay solamente dos puertas, hay solamente dos caminos, ¿verdad? Y están respectivamente detrás de esas puertas. Entonces es solamente un paralelo que está haciendo y que nos deja ver a nosotros que son puntos en donde llegamos a una Y y tenemos que tomar decisiones, y esa es en la condición en donde estamos. Hemos transitado ya o veníamos transitando por un camino, llegamos en ese camino, se bifurcan, ¿verdad? Y tenemos que tomar una decisión en todo esto. Tenemos que tomar decisiones plenamente conscientes y esas decisiones no pueden ser tomadas a la ligera. Y de hecho eso es algo de lo que Moisés les está haciendo ver aquí al pueblo. En el versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Estoy refiriendo a Deuteronomio 30, versículo 16. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Entonces, hay un llamado muy importante aquí, y este llamado es que ya tienen delante de ellos, están esas dos opciones, nada más. Pero les dice, mira, opción 1 es amar, andar, guardar, y como está conjugado todo eso, el tiempo en el que está el verbo o estos verbos conjugados indican una acción continua, ¿sí? Indican que esa acción no acaba. Indican también que esa acción no es intermitente, es decir, que sí empezó y de repente dejó de ser y después otra vez, o que expira en algún momento, ¿verdad? Que prescribe. La forma en que está conjugado habla de que es continuo. O sea, tú tienes que tomar la decisión, repito, tienes esos dos caminos y te vas a ir por acá o te vas a ir por allá, pero ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Versículo 17. Pero, híjole, estos peros son terribles. Dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, fíjense dónde está el asunto, a dónde va y a dónde trata, acá con nuestro corazón. Y no escuchas, de una manera más literal, la connotación, tanto lo que denota como lo que connota, es y no quieres atender, y si no quieres escuchar, es decir, la connotación que tiene es el ejercicio de la voluntad. Es algo que uno decide, es algo que uno elige hacer. Yo decido no atender, yo decido cerrar mis oídos, ¿verdad? Es como cuando alguien está hablando y te está diciendo tal, así, y uno dice, bla, 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 no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Y decido no escucharte, decido no atender. Dice, si eso ocurre, ¿verdad? Dice, sino que te dejas arrastrar, es decir, si no pones atención, tú te vas a dejar arrastrar y te postras ante otros dioses
y lo sirves? Yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis, no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Es decir, no va a salir nada bueno de eso. ¿Sí? Debes de estar consciente de ello. Ahora, fíjense, hay dos cosas que es importante mencionar aquí, porque dice que si no atendemos van a haber esas consecuencias. Entonces, se está planteando, por un lado, en el texto, si nos vamos a Mateo, ¿verdad? Lo cómodo de los sistemas religiosos y de la idolatría. Miren, por un lado, esto siempre cuando hablemos de religión, no sé si plantearlo de esta forma, no tengo tiempo para ahondar ahí, porque de hecho este mensaje es un mensaje relativamente corto, y el asunto es de que podríamos establecer lo que es la religión según el hombre, son los esfuerzos que el hombre hace para justificarse a sí mismo. ¿Okay? Y por el otro lado está lo que viene de Dios, la vida de piedad. Los antiguos le llamaban también religión. Santiago, ¿verdad? En su carta dice la religión pura y sin mancha. Entonces yo entiendo que luego por los contextos, el tiempo en que vivimos, cuando decimos religión lo asociamos con algo que no es necesariamente positivo. Pero cuando es algo secular, es decir, cuando es algo donde Dios está fuera de la ecuación, que se origina en el hombre y que se fundamenta en el esfuerzo del hombre, eso es a lo que nos referimos como una religión equivocada. ¿Está bien? Sea la que sea. Porque la religión que viene de Dios, la que es pura, la que es sin mancha, ok, esta desciende de Él. Y eso es todo otro asunto. Pero lo cómodo de esta religión del hombre, ¿verdad? Es que, fíjense, no demanda cambios en lo personal, siempre y cuando cumplas las cosas, ¿verdad? Siempre y cuando cumplas con sus rituales, siempre y cuando cumplas con sus listas de cosas. Pero no tienes que cambiar. Y ese es el éxito en la idolatría. Y por eso tiene tantos seguidores. Por eso es cómodo, por eso es fácil aferrarse a ello, porque no demanda de mí absolutamente nada más que cumpla con ciertas cosas, incluso con que tenga ciertas palabras, con que diga ciertos rezos, con que vaya a tal... Y se fundamenta en una serie de rituales y de tradiciones que ¿para qué les cuento? Y no me estoy refiriendo necesariamente, porque luego tenemos esa tendencia, no es que los de Roma, es que los de los testigos de Jehová, es que los mormones, es que lo que sea, la religión que sea, ¿sí? No demanda cambios en ese sentido. Pero si nos llevamos a meditar en esto, ¿cuántas veces por decidir no escuchar el consejo de Dios, aún ya como creyentes, y déjeme decir, lo voy a ahondar más adelante, pero ya aún como nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero como decidimos no escuchar por lo que usted quiera, no me voy a meter ahorita en por qué o por cómo, pero hemos decidido, ¿verdad? Dejarnos arrastrar. ¿Cuántas cosas nos han arrastrado y hemos terminado poniendo nuestra confianza en nuestros anhelos, en nuestros corazones, en alguien más, en algo, en lo que sea, que no es Dios mismo, que no es el Rey de la Gloria? Y podemos ver que el final de eso fue malo. ¿Sí? Versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esto de que pongo hoy contra ti, contra ti como testigos, no es de que están en tu contra, sino es los encaro, te los pongo aquí, ¿verdad? Vienen así, te los estás encontrando, no tienes manera de decir yo no supe, nadie más, esto quedó así como que por ahí fue un arreglo de esos debajo de la mesa, ¿verdad? Que nadie se enteró. No, esto está a los cuatro vientos. Y dice, escoge pues la vida para que vivas,
tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Y esto es maravilloso de esta declaración que está haciendo Moisés. Y fíjense, es una declaración muy amorosa, pero es muy intensa. Es casi como un ruego. No es un ruego, pero tiene esa dulzura, pero tiene esa firmeza y tiene esa intensidad. Escoge pues la vida para que vivas. Es decir, yo quiero que te vaya bien. Y el Señor está diciendo, yo quiero que te vaya bien. Lo he puesto así, pero tú tienes que ser responsable por estas decisiones que estás tomando. Tú eres responsable por dónde vas a caminar. Mira, te digo, escoge esto. No es como esos juegos, ¿verdad? Que nos están escondiendo la bolita por ahí y ahora a ver por dónde está, a ver cuál voy a escoger. No. Dice, escoge esto. Pero tienes la libertad, o sea, Dios no nos coacciona, no nos forza a que vayamos por un lugar en donde no queremos ir, pero dice, ya has caminado por aquí, ya estás consciente de estas cosas que están a tu alrededor, ya puedes hacer un análisis, de hecho lo has visto y lo tienes claro, de cómo has vivido, de cómo te has conducido para conmigo, de cómo es nuestra relación, de cómo has sido, ya te estoy dejando ver esto, escoge esto y te va a ir bien. Y mis amados, Dios no miente. Si nos dice escoge esto, escojamos eso, creámosle a Dios. Entonces hay dos caminos frente a nosotros, no hay más, ¿verdad? La pregunta continúa, ¿caminaremos por donde mismo? ¿Caminaremos por donde mismo? Vamos a regresar allá a Mateo, al capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Verdad? Ya hablamos aquí y lo que está planteando más textualmente es que ese camino ancho, esa puerta ancha que está y ese camino ancho, ¿verdad? Es mera religión, que es netamente cuestiones externas, pero que no están ligadas al corazón, y que como no están ligadas al corazón y no están ligadas a la vida, pues están muy lejos de estar en comunión con Dios. Sí cumplen con todo lo que las obligaciones que se les establece, ¿verdad? Por el sistema religioso que practiquen, el que sea, y acuérdense, es religioso, de eso que se origina en el hombre, los esfuerzos, fundamentado en los esfuerzos del hombre para hacer méritos, ¿sí? Pero viven absolutamente alejados de Dios. En Isaías 29 lo dice, ¿verdad? Sí, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y vean más adelante, denle un repasito, una vuelta ahí en Isaías, en el capítulo 1, porque es durísimo, ¿verdad? Es durísimo. El Señor dice, estoy hasta aquí, estoy hastiado de su religión, estoy hastiado de que todas las cosas que hacen, dice, ya no las tolero, ya no las puedo soportar. O sea, yo cuando les dije eso, yo no deseo eso. Y ese es el punto. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, detrás de la puerta ancha hay un camino ancho, ¿verdad? Detrás de la puerta estrecha hay una senda estrecha. No están interpolados, no hay una puerta ancha, ¿verdad? Así que digan, no, vénganse por acá y de repente se hace un embudo ahí. No, o tampoco es, no, esta es pequeñita, pero es bien difícil entrar, pero mira, ya entraste, ¡wow! Ya te puedes ir hasta allá y te puedes ir hasta acá. No, es una puerta angosta, hay una senda angosta, hay una puerta ancha, hay un camino ancho. Y en Isaías también, ya en el capítulo 35, habla acerca de esto.
Y es una garantía, mis amados, que a mí me llena de esperanza porque dice, mira, hay un camino, ahora sí que es un camino que lleva a la vida, es camino de santidad, es decir, vivir apartado para el Señor. Y me llena de esperanza porque dice, porque por más torpe que seas, no te vas a perder. Pues hay una seguridad. Otra vez, escoge el bien, escoge esto, vas a llegar bien. Pero es que no sé, vas a llegar bien, pero mantente caminando por esto. Es que yo quisiera ir con algo más amplio. No, o sea, no. Pero esto es seguro. Camina, avanza por ahí. Tradicionalmente se le denomina a la puerta y al camino ancho, ¿verdad? Como una vida de placeres, como una vida de disolución. La puerta ancha, vámonos, sí, al mundo. Ahora sí, ¿verdad? Como dicen, sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Bueno, antes decían en otros tiempos, es el dicho, ¿no? Pero no, todo el destrampe, sí, por ahí, y vemos dibujos y vemos cosas así, cosas, representaciones, ¿verdad? Eso y el camino y todos van ahí en el camino ancho, ¿verdad? Todos pasándosela súper y bueno, no necesariamente está hablando de eso. No necesariamente está hablando de eso. Ubicamos que una vida que no corresponde a un creyente, pues está llena de disoluciones. Eso que ni qué. O sea, una vida así, y ahorita lo voy a repetir adelante, pues simplemente evidencia incredulidad. ¿Sí? Pero no está hablando de eso. Ustedes recordarán, hay una historia, hay una escena muy interesante que tiene lugar ahí en Juan en el capítulo 3, que el Señor está conversando con un maestro de Israel, con un fariseo, alguien prominente que llegó de noche porque estaba pues muy inquieto por este joven maestro, por este joven que estaba enseñando las cosas que estaba enseñando. Le hacían mucho ruido en su corazón, ¿verdad? Y fue y a decirle, ay, oye, ¿quién eres? Mira qué tremendo estás. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo le haces? A ver, enséñame. Y el Señor, fíjense, simplemente llegó y le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no puedes entrar al reino de Dios. No, si no recibes la vida de Dios, si no recibes la vida de lo alto, no vas a estar habilitado para caminar en ese camino angosto. Si no recibes la vida de Dios, no vas a estar habilitado para vivir esa vida que le agrade a Dios. Yo no sé si ustedes han visto de esos documentales, luego que hay unas que luego yo me pongo a verlo y me pone hasta de nervios, de algunas cabras monteses, ¿verdad? Que está casi en línea recta las paredes y pegan unos brincos y 4 brincos y caen en unas piedritas así, de este tamaño, y están en las 4 y brinca acá y no se caen. Y dice uno, ¿cómo le hacen? ¿Sí? Bueno, tienen la vida para eso. La ley de vida que tienen las habilita para hacer eso. Las habilita luego para caminar en unas estrecheces impresionantes. Bueno, la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros nos habilita para caminar por el camino angosto, y eso es de lo que trata. Las acciones que nosotros tenemos se desprenden, ¿verdad? Son congruentes a la naturaleza que hemos recibido, y de eso es de lo que sigue hablando el mensaje. De hecho, el mensaje no termina en el versículo 14. La idea, el concepto de la puerta ancha con la senda ancha, la puerta angosta con la senda angosta, no termina en el versículo 14. La idea continúa hasta el versículo 20, que lo voy a leer ahorita solo para mencionarlo. Por cuestión de tiempo, eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero lo quiero leer del versículo 15 al 20 de Mateo 7 para que veamos. O sea, esto le va a dar firmeza a lo que les vengo comentando. Dice el versículo 15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas. Fíjense.
pero por dentro son lobos rapaces, o sea, tienen su cobertura que se ven de una forma, o sea, tienen una cubierta, quiero decir, que se ven de una manera, pero por dentro son otra cosa. ¿Sí? Externamente, todo, si te ves, si lo ves por fuera, dice, por sus frutos los conoceréis. Esta es una declaración muy importante. Y después hace unas preguntas retóricas ahí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues evidentemente no. ¿Sí? O sea, puede dar el olmo, puede dar peras, una mata de cocos puede dar limones. Evidentemente no, porque está ligado, el fruto está ligado a la naturaleza. Dice, así, todo buen árbol da frutos buenos. Es decir, aquí se refiere a cosas útiles, ¿verdad? Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Fíjense, un árbol bueno no puede producir frutos malos, porque no está en su naturaleza. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ay, perdón, me brinqué la parte de ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces, miren qué interesante, ¿no? O sea, cómo cae todo esto. Porque, repito, el atractivo de la religión de los hombres lo lleva por la puerta ancha, ¿sí? Por el camino amplio, porque se puede entrar por esa puerta llevando una carga de tradición, ¿verdad? De sistemas de obras, de perfeccionamiento, un trabajo por los méritos, ¿verdad? Pero eso no es otra cosa que una expresión de la naturaleza caída, carnal, que hasta ahí llega. Ahora, los escribas y los fariseos, precisamente lo que ellos enseñaban era que mediante la observancia, mediante el cumplimiento de las tradiciones de los ancianos, tendrían entrada al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que de eso tratamos en temas anteriores, ¿no? Y recordaremos que el Señor les dijo que para entrar al reino de los cielos iban a necesitar una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. En otras palabras, si se van por ahí es puerta ancha y es camino ancho. Y por el otro lado es yo soy la puerta, yo soy el camino. Entonces, si la confianza de uno está puesta en uno mismo, porque luego le dan por ahí, ¿verdad? Incluso desde algunos púlpitos, ¿verdad? Te dicen, tú ten confianza en ti mismo, confía en ti, ¿verdad? Si la confianza de uno está puesta en sus propias acciones, en los méritos que uno puede lograr, o en el pensar que no tengo necesidad no tengo necesidad que me salven, ¿de qué me van a salvar? O ya tengo mi religión, no, gracias Cristo, ¿verdad? Esa es la puerta ancha. La falsa espiritualidad, y falsa espiritualidad podríamos aquí englobar un abanico enorme de cosas, ¿verdad? El ser bueno, porque fíjense bien, la espiritualidad, todo el tema del yoga, la paz, y hay que estar en paz y en armonía, la madre naturaleza, ¿verdad? Y vamos a ponernos de verde y todo esto, y qué lindos, y nuestra madre tierra, y todo eso es falsa espiritualidad. Se oye bien y es que la paz y tenemos que buscar la paz y ahora sí que mi hermano esto y mi hermano árbol y mi hermano, ay, ¿verdad? Esa es la puerta ancha, ese es el camino amplio. Y repito, entendemos que todo eso lleva pues a una vida desordenada, a una vida desenfrenada, en donde simplemente se ve el reflejo, se ve el fruto, ¿verdad? De la ausencia de la fe, de la confianza en Cristo. Ahora, póngame atención con esto, por favor.
porque de ninguna manera quiero implicar que hayamos entrado o que hayamos vivido en este sentido por la puerta ancha, o sea, en el sentido del texto, ¿verdad? Es decir, yo sé que podemos haber creído en el Señor, pero sí quiero llevarlos a hacer esta reflexión. O sea, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero lo cierto es que podemos haber nacido de nuevo, pudimos haber reconocido nuestra condición, ¿verdad? Pudimos haber reconocido que necesitábamos que el Señor nos salvara y nacemos de nuevo y tenemos la vida de Dios y ahí estamos bebés, pero luego nos meten el biberón de leche espiritual adulterada. El apóstol Pedro nos dice en la primera carta, en el capítulo 2, que en las cartas que él escribió, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Pero de repente lo cierto es de que muchas enseñanzas que se han incrustado en las vidas de muchos creyentes ha sido leche adulterada, ha sido alimento adulterada y el sistema de fe, déjeme llamarlo así, el sistema por donde corre esa fe, ¿verdad? Ese sistema de valores, repito, aunque la confianza haya sido puesta en Cristo, ese sistema de fe que se tiene, ¿verdad?, puede conducir a ciertas prácticas que son más un ritual que una genuina y sencilla devoción a Cristo. ¿Sí? Fácilmente, mis amados, fácilmente esas enseñanzas, esas tradiciones nos pueden llevar a preocuparnos más por la forma que por el contenido. Yo les quiero recordar, no recuerdo, creo que sí lo comenté con ustedes, pero el hecho de que en alguna ocasión, en alguna ciudad, en una colonia, en una casa, de repente se enfermó uno de los miembros de la familia y se puso muy mal, le duele el estómago, ¿verdad? Y hay unos retortijones y corre al hospital y traía una tremenda infección, ¿verdad? Trae una tremenda infección ahí y al ratito estando ahí, ¿verdad? Pues el otro de la casa, ay, también yo me puse mal y de repente ahí en el hospital le dice, no, pues tienes una infección y luego llega el vecino, ¿y qué pasó, vecino? ¿Cómo andas? Ay, traigo unos torzones de aquellos, ¿verdad? Y me siento muy mal y ya con temperatura y llega el otro vecino y historia larga hecha corta, ¿verdad? Muchos se empiezan a dar cuenta de que mucha gente estaba llegando para ser atendida porque tenía una infección intestinal y estomacal impresionante con unas fiebres altísimas, pero que todos correspondían a una misma zona de la ciudad, que no venían de otro lado, sino que eran de cierta zona y empezaron a ver qué pasó, andará algún bicho, ¿verdad? Por ahí, ¿qué está ocasionando? Nos llama la atención que es mucha gente, pero nada más de esa zona. Algo hay ahí y empiezan a revisar y se encuentran que el problema estaba en el agua, que el agua tenía unos niveles de bacterias altísimos, letales ya, ¿sí? Entonces van, pues dicen, está en el agua y van y revisan en el cárcamo de bombeo, ¿verdad? Donde es una cisterna, en donde llega agua y hay unas bombas y de ahí empieza a mandar, ahí recibe el agua y de ahí le empieza a mandar para esa colonia, para ese sector, ¿verdad? Cuando empiezan a ver, pues abren y se veía todo normal, pero resulta que había caído un cerdo ahí y pues se ahogó y pues se murió y se empezó a descomponer. Entonces en un principio no era tanto, pero llegó un momento en que ya estaba completamente podrido eso, ¿sí? Y que ya estaba mandando todo el agua, todo lo que estaba ahí se contaminó. Y eso es lo que pasa muchas veces, eso es lo que tenemos que tener presente. Muchas veces se ha recibido un cierto tipo de enseñanzas que lo que hace es contamina todo mi sistema de fe y me lleva a accionar de ciertas maneras que no son congruentes ni con la vida de Dios ni con lo que Dios establece, por tanto.
Entonces, no es una vida de rituales lo que a Dios le interesa. No es una vida de una secuencia de actos externos nuestra lo que a Dios le interesa, sino una vida de amor, una vida de entrega a Él. Que no se trata de apariencias piadosas, ¿verdad? Pero aceptar sin reservas las demandas de Dios. Mire, vengan conmigo por favor a Romanos capítulo 12, textos muy conocidos. Capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Están listos? Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Me detengo aquí un poquito porque hace un contraste, ¿verdad? Dice que presentemos, ahorita voy a tratar de explicar esto o de ampliarlo más bien, pero que presentemos nuestros cuerpos, fíjense bien, como sacrificio vivo, es decir, nuestra vida. Esto, digo, para empezar aquí, esto machacó a los gnósticos posteriormente. Esto da una base impresionante, ¿verdad? Al sistema filosófico, religioso, grecorromano, ¿verdad? Gnóstico en esencia, que con el cuerpo haz lo que quieras, pero tu alma es buena. Dice, no, con el alma, con todo el cuerpo, con el espíritu, con todo el ser. Dice, entonces presenten vuestros cuerpos, ¿sí? Lo que ustedes son, todo su ser, ¿verdad? Dice, como un sacrificio, es decir, como una entrega vivo y santo, es decir, apartado para el Señor, pero vivo para el Señor, de una manera agradable para Dios. Y repito, esto contrasta con los animales muertos que se presentaban en los rituales, de manera ritual. Si vamos concretamente a las Escrituras, bueno, sí, la ley efectivamente establecía sacrificios y eran animales que se tenían que degollar y se tenían que presentar, pero todo eso no era otra cosa más que sombra y figura de lo que había de venir. Entonces dice el Señor, ¿qué es lo que Dios quiere? Considerando todas las misericordias de Dios, ¿sí? Pues quiere tu vida, que la presentes. Dice, porque eso es lo más inteligente que puedes hacer. Esa es la devoción más inteligente que puedes hacer. Es lo más obvio. De hecho, es lo más lógico. Esa es textualmente lo que dice, lógicos. ¿Sí? Versículo 2. Y no os adaptéis, o sea, consecuentemente, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y la idea que el apóstol Pablo, inspirado aquí por el Espíritu Santo, está dando, se puede expresar de la siguiente manera. Me permití no hacer una paráfrasis, pero tratar de expandir la idea en términos y en un vocabulario que a nosotros nos puede quedar muy claro. Y eso espero. Eso es lo que yo le ruego al Señor, que nos deje entender, que nos enseñe. Y bueno, miren, si Dios utilizó a una burra para darle el mensaje, ¿verdad? A Balaam, pues yo tengo más posibilidades que esa burra de que el Señor les hable a ustedes. Entonces, espero hacerlo bien. Y lo diríamos de esta manera, ¿verdad? Miren, al estar ustedes conscientes de toda la gracia, de todo el amor, de todas las bondades de Dios para con nosotros, ¿sí? Determinen vivir su vida para Él. No solo algunas áreas, determinen hacerlo con plena conciencia. No pasen por esa puerta tan amplia, ni caminen por el camino detrás de ella. ¿Sí? Ese camino de relativismo, de humanismo secular, de autojustificación. No caminen por el camino de la falsa espiritualidad. No caminen por ahí. Más bien, hagan los ajustes necesarios en su manera de pensar para que sea de acuerdo a los pensamientos de Dios,
para llevarlos a la práctica y así practicando ustedes van a poder asegurarse y disfrutar lo agradable, lo beneficioso y lo completos que son los propósitos, las intenciones y los deseos de Dios. Entonces, mis amados, para ir cerrando el mensaje, ¿verdad? Revisemos si no habíamos estado caminando por una senda ancha en el sentido que ciertamente hay carencia de una sencilla devoción por Cristo, pero pues que se llega a ver bien porque de alguna manera cumple con ciertos rituales como orar, cantar, ir al culto, ir a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esos no son rituales en sí mismos, ¿verdad? Pero luego da una sensación de logro que llega a aplacar la conciencia, ¿verdad? Y da un falso sentido de espiritualidad. Entonces, cuando realmente lo que el Señor desea es que hayan cambios. Sí que hagamos eso, sí que oremos, sí que cantemos, sí que vayamos a la reunión cuando podamos hacerlo con el favor de Dios, ¿verdad? Pero que realmente hayan cambios, ¿verdad? Que nuestros pensamientos se alineen a los argumentos de Dios, ¿verdad? O vamos a caminar por donde mismo, o vamos a seguir caminando, o si es que lo hemos hecho por ahí, cada quien, yo pienso que sí. Siendo claro, amoroso y confrontando a esta realidad, creo que sí, nos ha faltado y hemos caminado por el camino de la falta de devoción y necesitamos caminar por el camino angosto de la devoción, de un espíritu ferviente por el Señor, de interesarnos más por el Señor, por lo que Él ama. Entonces, Dios quiere que avancemos por ahí. Dios quiere que crezcamos en ello. Dios lo quiere hacer una vez más. Dios tiene todas las fortalezas para dárnosla y que podamos nosotros entonces avanzar de la manera en que a Él le agrada. Vivir de la manera en que Él le gusta. A lo largo del sermón del monte, el Señor ha ido poniendo delante de nosotros estos estilos de vida tan diferentes, estas nuevas actitudes, estas nuevas prioridades, estas nuevas motivaciones. Es la vida que corresponde al reino de Dios. Ahora, la pregunta es, con todo lo que hemos estado viviendo, como dijimos, ese antes y ese después, lo que hemos aprendido ahí, con lo que Dios nos ha estado enseñando, que probablemente no lo habríamos entendido de otra manera, ¿caminaremos por donde mismo? ¿Caminaremos por donde mismo? Hay muchísimo más que se podría decir, pero creo que esto es suficiente para llevarnos a reflexionar, para afirmarnos en las respuestas que Dios demanda de nosotros. Yo quisiera pedirles que cierren sus ojos un momento y que oremos unos segundos ahí al Señor. Pedirle que nos dé la gracia y la sabiduría, la fortaleza para caminar por el camino que Él quiere que andemos. Señor, Tú eres muy bueno. Queremos considerar siempre Tus misericordias, Tu amor, Tu gracia, Tu bondad, Tu fidelidad para con todos nosotros. Oh Señor, queremos rogarte que Tú nos fortalezcas, que nos des la claridad y que nos des la sabiduría, la inteligencia espiritual y una sabiduría práctica para caminar por el camino angosto de una sencilla pero profunda devoción por Ti. Necesitamos que agites nuestro corazón y que enciendas fuego en nuestro espíritu, Señor. Un fuego por Ti que nos consuma, Señor, para amarte, para amar a nuestros hermanos, amar a Tu iglesia, amar lo que Tú amas y aborrecer lo que Tú aborreces, Dios. Ayúdanos. Y recibe Tú siempre todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en esto y que sepamos siempre que todos debemos de poder contar con todos para ayudarnos en esta tarea y ayudarnos a caminar en ese camino, en esa senda estrecha, en esa senda angosta, para poder glorificar al Señor, para poder darle el honor que Él merece con nuestras vidas, con la ayuda de su Espíritu Santo, pero también contando con el hombro de nuestros hermanos, amándonos y ayudándonos en todo. Amén. Que Dios los bendiga y seguimos aprendiendo.